Mi nombre es Luis Fernando Montoya Reyes, soy del ITER grupo ITA. 48. Estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este es el video para la unidad 4, Administración de Proyectos, para la asignatura Ingeniería de Proyectos, impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Para hacer este ensayo nos basamos en una guía de 49 pasos. El primero de ellos fue redactar un acta de constitución del proyecto. Aquí redactamos el propósito y la justificación de este proyecto, que fue hacer un robot SCARA, el cual es un proyecto para la materia de optativa. Para poder aprobar esa materia hay que construir ese robot, y para la materia de ingeniería de proyectos hay que redactar este ensayo. El siguiente paso es establecer los interesados. Aquí establecimos dos: los profesores y los estudiantes, que somos nosotros. Los profesores van a hacer la revisión del proyecto y nosotros somos los principales interesados, ya que el resultado de este proyecto nos va a afectar en la calificación de la materia. La siguiente fase fue el plan para la dirección del proyecto. Para hacer esto se hizo una reunión de equipo. Antes de hacer las acciones posteriores, se hizo una lluvia de ideas. La siguiente parte fue planificar el involucramiento de los interesados. Aquí definimos qué papel va a tomar cada quien. Como lo mencioné antes, el de los profesores es la revisión del proyecto. La siguiente parte fue la planificación de la gestión del alcance. Primero hicimos un análisis de las características que debe cumplir el prototipo para poder entregarlo. Es decir, que sea un robot a escala de 3 grados de libertad y que funcione y que sea capaz de mover por lo menos 3 objetos de 100 gramos. Se enlistan más características en el ensayo. La siguiente parte fue definir el alcance. Aquí se realiza una investigación de antecedentes o prototipos realizados antes, para así basarnos en nuestro diseño. También se enlistan las fases de este proyecto. La siguiente parte fue crear la estructura de trabajo. Esto es un desglose de las tareas a realizar, dividiendo el proyecto en fases. Las fases que nosotros establecimos fue el diseño, la construcción, la programación y la documentación. Ya desglosándolo, podemos ver la lista de las actividades específicas a realizar para poder entregar este proyecto. Lo siguiente fue la planificación de la gestión de los riesgos. Aquí tenemos que identificarlos y después hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Los riesgos que identificamos fue que pudiera haber una avería de componentes, retrasos en el tiempo de entrega, o que nos falte recurso económico para comprar material. Ya identificados los riesgos, se hizo un análisis cualitativo. Aquí establecimos dos categorías, que fueron probabilidad e impacto. En la probabilidad le asignamos un porcentaje de probabilidad de que ocurra ese riesgo, y en el impacto lo clasificamos por niveles de moderado, alto y bajo, que es decir, cómo nos afectaría. Lo siguiente fue hacer una tabla, más bien una matriz, que se llama de probabilidad de impacto, donde se clasifica cómo afectaría o en qué lugar de esa tabla caería el riesgo que hemos clasificado. Tenemos amenaza y oportunidad, que nos dice si el riesgo nos afecta de forma negativa o positiva. Aquellos cuadros que estén en rojo son aquellos que queremos evitar. La siguiente parte fue el análisis cuantitativo, en donde por medio de una gráfica que se llama tornado, cómo afectaría cada riesgo. Los riesgos que nosotros identificamos solo nos afectan de manera negativa. Si afectan de manera positiva, el gráfico se vería hacia la derecha, estos gráficos se ven a la izquierda. La siguiente fue planificar la respuesta a los riesgos. Aquí los identificamos y definimos qué hacer en cada caso de que ocurra alguno. En la gestión de los recursos hicimos una pequeña reunión de equipo para establecer los alcances, es decir, qué es lo que vamos a hacer, planeamos hacer. En la planificación de la gestión de los costos, primero los estimamos. En esta parte hicimos una tabla en donde cada tarea del diseño, la construcción, la programación y la planificación
cada tarea específica nos toma cierta cantidad de tiempo. La siguiente parte fue estimación de los recursos de las actividades. Aquí se clasificaron los recursos en dos tipos: personas y materiales. En las personas tenemos cuántos individuos se encargarían de realizar cada tarea, y en los materiales ponemos un aproximado de la cantidad de los componentes que necesitamos en tecnología, instalaciones y los componentes físicos para la construcción del proyecto. La siguiente parte fue un diagrama de Gantt que engloba 5 puntos, que fue planificar la gestión, definir actividades, secuenciarlas y estimar la duración de las actividades. En el cronograma vemos una lista de las actividades por hacer, así como también vemos cuántas personas se encargarán, cuánto tiempo nos daremos para hacerlo y las fechas en que se realizarán. Para determinar el presupuesto, definimos qué componentes ya tenemos y qué componentes nos faltan. Los componentes que nos faltan son los que vamos a comprar, y para eso establecimos una lista de precios. Para planificar la gestión de calidad, hicimos una lista de los requisitos que nos ponen los profesores para que la calificación al momento de entregar el prototipo sea aprobatoria. En planificar la gestión de las comunicaciones, el equipo acordó crear un grupo de mensajería instantánea donde nos estaríamos informando mutuamente entre todos el progreso que se lleva o si hubiera algún percance. En planificar la gestión de las adquisiciones, se propuso una reunión para cuantificar los recursos dirigidos al proyecto y además ver qué material nos pueda llegar a faltar para ver. En dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, hay un monitoreo constante para cada integrante de acuerdo a las tareas que se le asignaron. Para gestionar el conocimiento del proyecto, se refiere a cómo se repartieron las tareas de acuerdo a lo que ya sabemos hacer. En el involucramiento de los interesados, nuestra líder del equipo nos monitorea de acuerdo a nuestro progreso, y también promueve confianza entre los integrantes del equipo. Para adquirir recursos, nuestra líder, como mencioné antes, distribuyó las tareas de acuerdo a nuestras aptitudes y promovía que hubiera buena comunicación y confianza entre los integrantes del equipo. En desarrollar y dirigir al equipo, también se refiere a que nuestro líder, como mencioné antes, se encargaba de darnos una retroalimentación de acuerdo a nuestro progreso y a lo que entregábamos en cada reunión. Para gestionar las comunicaciones en las reuniones de equipo, cada quien exponía al resto el progreso que ya tenía o si había tenido algún. Para efectuar las adquisiciones, hacíamos un análisis de aquellos lugares en donde podíamos conseguir el material necesario en tiempo, es decir, lo más pronto posible y a buen precio. Para gestionar la calidad, teníamos una revisión por parte de los profesores en donde nos decían qué había que corregir o qué había que mejorar. Para implementar la respuesta a los riesgos, primero los teníamos que identificar, que fue lo que ya hicimos al principio, y después se diseñaba un plan de respuesta en caso de que sucediera. Es decir, si nos retrasábamos, teníamos que modificar el diagrama de Gantt para poder conservar un equilibrio en cómo se realizaban las tareas. Y para el control de calidad, utilizamos materiales que fueran económicos pero funcionales. Ahora, en el caso del control de recursos, nuestros recursos físicos fueron disponibles tal y como se planeó. En el control de adquisiciones, pues no contábamos con proveedores en especial, pero incluíamos aquellas tiendas que ya conocíamos. Y por último, para validar el alcance, vemos al final es donde obtenemos la aprobación del profesor en esa revisión de que el proyecto cumplía con todos los requisitos solicitados, ya sea en cuanto a la estructura y en cuanto al funcionamiento.